Oliver solía recordar con melancolía los primeros años de su vida con Sofía. En aquellos tiempos, todo parecía más fácil, más simple. Había amor en los gestos más pequeños, en las cenas improvisadas después de un día largo de trabajo, en las largas charlas antes de ir a dormir. Pero esos momentos ahora parecían tan distantes que se sentían como parte de una vida completamente diferente, una que ya no existía. Últimamente, la casa se sentía vacía, fría. Sofía siempre estaba ocupada, distante de alguna forma, aunque estuviera allí físicamente. Sus respuestas eran breves, su mirada siempre esquiva. Cuando Oliver intentaba acercarse a ella, lo recibía con indiferencia o, lo que era peor, con desdén. Cada vez que intentaban hablar, las conversaciones se convertían rápidamente en peleas, como si cualquier cosa que Oliver dijera fuera suficiente para desencadenar el rechazo de Sofía. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y agotadoras. Oliver no lograba entender en qué momento ella dejó de querer compartir su vida con él. Sabía en su interior que algo no estaba bien, pero se aferraba a la esperanza de que todo mejoraría. Tal vez solo estaban pasando por una mala etapa. Tal vez Sofía estaba simplemente estresada. Quizás aún había algo por salvar. Pero los signos de la realidad eran cada vez más obvios. Sofía llegaba tarde, siempre con excusas vagas, sin mucha intención de dar una explicación. Su teléfono se había convertido en algo inseparable de su mano, con notificaciones que ignoraba o respondía sin siquiera mirarlo. Las noches se volvían más frías. La distancia entre ellos en la cama era mayor que nunca. Oliver lo intentó todo, sorpresas, pequeños detalles, palabras dulces. Pero Sofía no parecía notar nada de eso, o quizás, simplemente, no le importaba. En los ojos de Sofía, Oliver dejó de ser su esposo para convertirse en alguien con quien solo compartía un techo por obligación. La conexión que alguna vez tuvieron se rompió, y cada día que pasaba, él sentía que todo se desmoronaba un poco más. Aunque aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir que no solo la había perdido, sino que tal vez nunca la tuvo de verdad. La última pelea había sido más dura que las anteriores. Sofía ni siquiera trató de ocultar su desprecio. Su rostro mostraba fastidio, su tono era cortante, su mirada vacía. Oliver sintió que hablaba con una desconocida. Pero esa noche, algo cambió. Algo en sus palabras lo dejó inquieto, aunque no entendió en ese momento por qué. Cuando Sofía se encerró en su habitación y apagó la luz sin siquiera decirle buenas noches, Oliver se quedó solo en la sala, tratando de calmar su mente. Miró alrededor, observando el espacio vacío, hasta que su vista se detuvo en su escritorio, donde ella solía dejar sus cosas desordenadas. Entre los papeles amontonados, encontró una libreta con las tapas gastadas. Normalmente no revisaba sus pertenencias, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien, así que decidió abrirla. Al principio, solo encontró notas sin importancia, listas de compras, recordatorios, fechas de eventos pasados. Pero luego, su estómago se apretó al ver su propio nombre escrito varias veces en diferentes páginas. Lo que leyó después lo dejó sin palabras. Las palabras eran frías, casi como si las escribiera una máquina. Sofía describía su relación como una carga, algo que nunca deseó realmente. No había amor, solo aceptación. La veía a él como una opción segura, alguien que le ofrecía estabilidad cuando no tenía otras alternativas. Incluso mencionaba que en más de una ocasión había pensado en dejarlo, pero siempre terminaba quedándose porque era lo más práctico. Oliver sintió que no podía respirar. Todo lo que había creído construir, todo lo que pensó que era real, se desmoronaba ante él en unas pocas líneas frías y sin emoción. Su matrimonio no fue un error. Fue una mentira. El sonido de la puerta del cuarto de Sofía lo sacó de su estado de shock. Rápidamente cerró la libreta y la dejó tal cual la encontró. No quería que ella supiera que había descubierto esas palabras. No todavía. Por primera vez en mucho tiempo, su tristeza fue reemplazada por otra sensación, determinación. Ya no pelearía más. No buscaría más explicaciones. Sofía no lo amaba, y quizás nunca lo hizo. Pero sí tenía el poder de decidir su próximo movimiento. Y lo haría sin que ella se enterara. Oliver no reaccionó con rabia. No hubo gritos, ni reproches.
La verdad lo golpeó con tal fuerza que cualquier otra emoción le pareció innecesaria. Suscríbete al canal, pausa el vídeo y escribe tu propia versión de lo que ocurre a continuación en esta historia. Sofía nunca lo amó. Él solo había sido una comodidad, una opción segura hasta que algo mejor apareciera. Pero él no sería el que esperara ser reemplazado. Esa misma noche, mientras Sofía dormía, Oliver comenzó a planear su salida. No sería un impulso repentino. Sería un plan meticuloso. No dejaría rastros, ni permitiría que ella tuviera la oportunidad de intentar detenerlo. Si pasó años construyendo un futuro junto a ella, ahora dedicaría toda su energía a desaparecer de su vida por completo. Lo primero en su lista fue el dinero. Durante los días siguientes, de manera sigilosa, comenzó a vaciar su parte de la cuenta de ahorros. Al principio, pequeñas cantidades, luego sumas más grandes. No lo suficiente para levantar sospechas, pero lo necesario para asegurarse de que su nueva vida comenzara sin preocupaciones. También dejó de usar su tarjeta de crédito en los lugares donde solía ir, evitando cualquier patrón que pudiera delatarlo. Luego, se ocupó de borrar sus huellas digitales. Eliminó su historial de navegación, cerró cuentas compartidas y desactivó cualquier tipo de rastreo en sus dispositivos. Se aseguró de que no quedara nada que Sofía pudiera usar para dar con él. Sus redes sociales, su correo, y cualquier otro lazo con su vida actual desaparecieron con solo un par de clics. El último paso fue el más complicado. La despedida. No quería escribir una carta larga ni ofrecer explicaciones. Sofía no merecía ni sus palabras, ni su dolor. Así que solo dejó una nota breve sobre la mesa del comedor, sin adornos ni drama. No te preocupes por mí. No hay nada más que decir. Cuando cerró la puerta por última vez, no sintió remordimiento. No hubo miedo. Solo una sensación extraña, casi liberadora. Sofía seguía dormida. No tenía idea de que, al despertar, su mundo ya no sería el mismo. Al principio, Sofía sintió alivio. No hubo lágrimas ni arrepentimiento al encontrar la nota de Oliver sobre la mesa. Lo primero que pasó por su mente no fue tristeza ni preocupación, sino una extraña sensación de libertad. Oliver había tomado la decisión por ella, ahorrándole el trabajo de hacerlo ella misma. Ahora, por fin, podría vivir la vida que siempre había deseado. Sin el peso de un matrimonio que nunca la hizo feliz, Sofía se entregó por completo a Ethan, el hombre con quien realmente quería estar. Con él, todo parecía más emocionante, más intenso. Ya no tenía que soportar las conversaciones aburridas de Oliver ni sus esfuerzos desesperados por salvar una relación que, para ella, nunca tuvo sentido. Ahora podía hacer lo que quisiera, sin sentirse atada a alguien que solo le ofrecía estabilidad y rutina. Los primeros días fueron una explosión de emociones. Sofía y Ethan se sumergieron en una vida llena de fiestas, cenas en restaurantes de lujo y escapadas improvisadas. Sin Oliver en la ecuación, todo parecía mucho más sencillo. Se reía más, sentía que estaba más viva, más deseada. Le gustaba la forma en que Ethan la miraba, con esa chispa de deseo y admiración que hacía tanto tiempo no experimentaba con su esposo. Con él, no tenía que fingir, no tenía que ser la esposa perfecta. Pero, como todo en la vida, la euforia no duró mucho. Poco a poco, comenzaron a aparecer las señales. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Ethan cancelaba planes de última hora sin dar ninguna explicación. Pasaba horas, a veces días, sin responder a sus mensajes, y cuando lo hacía, su tono era distante. Las promesas de un futuro juntos, de una vida perfecta, empezaron a sonar vacías. Sofía intentó ignorarlo, se convenció a sí misma de que solo era una fase. Pero la realidad la golpeó fuerte una noche cualquiera, en un bar lleno de gente, cuando vio a Ethan coqueteando descaradamente con otra mujer. Se quedó paralizada, esperando que al menos se diera cuenta de que ella estaba allí, que intentara disimular. Pero él ni siquiera intentó ocultarlo. Cuando finalmente lo enfrentó, Ethan solo se encogió de hombros y sonrió sin ningún remordimiento. No hubo disculpas, ni explicaciones, ni siquiera una excusa que pareciera convincente. Su actitud le dejó claro que nunca tuvo la intención de comprometerse con ella como Oliver lo hizo. La rabia y la frustración se mezclaron con una sensación que Sofía no esperaba sentir. Un vacío.
Por primera vez, se preguntó si había cometido un error. Con Oliver, nunca tuvo que cuestionarse si significaba algo para él. Siempre estuvo allí para ella, incluso cuando la trataba con indiferencia. Con Oliver, nunca sintió esa inseguridad, esa sensación de ser solo una opción más. El golpe final llegó unas semanas después, cuando intentó buscar apoyo en las mismas amigas que la habían animado a estar con Ethan. Pensó que ellas la comprenderían, que le dirían lo que quería escuchar, que había hecho lo correcto al dejar a Oliver, que Ethan solo era una fase, y que tenía todo el derecho de vivir su vida como deseara. Pero no fue así. En lugar de apoyo, encontró miradas incómodas y respuestas evasivas. Algunas se apartaron, otras simplemente cambiaban de tema cuando ella mencionaba lo que estaba pasando. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, sin Oliver, su vida no era tan perfecta como había imaginado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Porque lo que antes le parecía claro, ahora se volvía incierto. Y en lo más profundo de ella, empezó a preguntarse si la verdadera estabilidad que había estado buscando había estado siempre ahí, desde el principio, y la dejó escapar sin darse cuenta. El entusiasmo inicial de Sofía ya se había disipado. Ya no quedaban cenas elegantes, ni noches de pasión alocada, ni la emoción de sentirse libre. Lo que una vez parecía ser una nueva vida llena de promesas ahora se sentía como una jaula vacía. Ethan, el hombre por el que había arriesgado todo, había dejado claro que nunca tuvo la intención de comprometerse con ella. Las señales siempre estuvieron ahí, desde el principio, pero ella se negó a verlas. Al principio, él la trataba como si fuera la única mujer en el mundo, dándole toda su atención y haciéndola sentir especial. Pero con el tiempo, su actitud cambió. Se volvió distante, indiferente. Dejaba sus mensajes sin respuesta, cancelaba planes sin avisar, y cuando ella lo buscaba, él la recibía con frialdad o irritación. Sofía intentó encontrar excusas. Tal vez él solo necesitaba su espacio. Quizá era culpa suya por presionarlo tanto. Pero en el fondo, sabía la verdad. Nunca fue su prioridad. Nunca lo sería. Una noche, después de varias llamadas sin respuesta, Sofía decidió ir a buscarlo. Ya no podía soportar más la incertidumbre, la sensación de estar siendo dejada de lado. Sabía exactamente dónde encontrarlo, en el bar al que solían ir juntos. Y ahí estaba, pero no solo. Desde la puerta, lo vio riendo con otra mujer, mirándola de la misma manera en que la miró a ella cuando todo empezó. No hubo explicaciones, ni intentos de justificar nada. Ethan ni siquiera se molestó en ocultarlo. Cuando finalmente notó que ella estaba allí, solo le lanzó una mirada de fastidio, como si su mera presencia fuera una molestia. No hubo escándalo. Sofía no gritó, no lloró, no suplicó. Simplemente dio la vuelta y se fue, sintiendo como algo dentro de ella se rompía de forma irreversible. Los días siguientes fueron un verdadero tormento. Su orgullo no la dejaba admitirlo, pero la soledad se convirtió en un peso insoportable. Buscó consuelo en sus amigas, pero muchas ya no estaban. Algunas se apartaron sin decir nada, otras la trataban con condescendencia, como si su sufrimiento fuera una consecuencia lógica de las decisiones que había tomado. Pero el golpe más duro no vino de ellas, sino del silencio de Oliver. Por primera vez desde que él se fue, Sofía intentó contactarlo. No porque quisiera regresar con él, o al menos eso se decía a sí misma, sino porque necesitaba algo que le diera certeza, algo que la hiciera sentir que no lo había perdido todo. Pero no importaba cuántos mensajes enviara o cuántas veces intentara llamarlo, Oliver nunca respondió. No había señales de él en las redes sociales. Sus amigos en común no sabían nada, o si lo sabían, se negaban a compartirlo. Era como si se hubiera desvanecido por completo, como si nunca hubiera formado parte de su vida. Y en ese silencio, en esa ausencia total, Sofía finalmente comprendió el peso de sus decisiones. Pensó que al dejarlo atrás ganaría una nueva vida, pero en realidad, lo había perdido todo. Mientras Sofía se hundía en el vacío de sus malas decisiones, Oliver ya estaba lejos, reconstruyendo su vida sin mirar atrás. Al principio no fue fácil. Dejar todo atrás significaba enfrentarse a la incertidumbre, pero esa incertidumbre era mucho mejor que seguir viviendo en una mentira. Se mudó a otra ciudad, lejos de los lugares y las personas que le recordaban su pasado. Encontró un departamento sencillo,
sin lujo, pero lo suficientemente cómodo para empezar de nuevo. No había fotos en las paredes ni recuerdos de su antigua vida. Quería un espacio donde cada cosa, cada rincón, le perteneciera solo a él. El primer mes fue raro. Adaptarse a la soledad después de tantos años de matrimonio le costó. No porque extrañara a Sofía, sino porque estaba redescubriendo lo que significaba vivir para sí mismo. No había nadie esperando en casa, nadie a quien complacer, nadie de quien depender emocionalmente. Al principio, esa libertad lo hizo sentirse incómodo, pero con el tiempo, aprendió a disfrutarla. Se concentró en su trabajo, dándole más energía que nunca. Sin las constantes peleas ni la tensión de su matrimonio, su mente estaba más despejada. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y pronto comenzaron a aparecer oportunidades que antes parecían fuera de su alcance. Su jefe le ofreció un ascenso, algo que antes habría rechazado por miedo a que Sofía se sintiera desplazada. Ahora, no tenía a nadie más que considerar más que a sí mismo. Aceptó sin pensarlo. El cambio de ciudad también trajo nuevas personas a su vida. Hizo amigos en su trabajo, gente con la que podía ser él mismo sin sentir que tenía que demostrar algo. Salía con ellos los fines de semana. Disfrutaba de conversaciones despreocupadas. Por primera vez en mucho tiempo, se reía sin esfuerzo, sin la carga de un matrimonio fallido pesando sobre él. Y luego, sin buscarlo, conoció a alguien. No fue un romance inmediato ni un flechazo digno de una película. Fue algo lento, natural. Una compañera de trabajo con quien solía tener largas charlas después de la jornada laboral. Al principio, solo eran pláticas informales. Pero con el tiempo, comenzó a notar la manera en que ella lo miraba, la sinceridad de sus sonrisas. Era diferente. No había juegos, no había misterios. Con ella, se sentía relajado, sin la necesidad de pretender ser alguien que no era. Aún no sabía que llegaría a ser eso entre ellos, pero tampoco tenía prisa. Por primera vez en su vida, se permitió avanzar sin cargar con el peso de lo que había dejado atrás. Mientras tanto, en otro lugar, Sofía seguía intentando contactarlo, enviando mensajes que él nunca leería. Porque para Oliver, el pasado ya no existía. Los días de Sofía se convirtieron en una rutina de arrepentimiento y soledad. Durante las primeras semanas después de que Oliver se fue, pensó que con el tiempo todo se pondría en su lugar, que eventualmente encontraría la felicidad que siempre había sentido que le faltaba en su matrimonio. Pero la realidad fue otra. Ethan desapareció de su vida tan rápido como había entrado. Se cansó de ella, de sus expectativas, de la forma en que ella empezó a buscar en él algo que él nunca le prometió. No hubo una gran pelea ni una ruptura dramática. Simplemente, un día, Ethan dejó de responder a sus mensajes y de contestar sus llamadas. Cuando Sofía intentó enfrentarse a él, él solo la miró con indiferencia y le dejó claro que nunca fue su intención comprometerse con ella. Sin Oliver, sin Ethan y con cada vez menos amigos, Sofía sintió, por primera vez en su vida, lo que realmente significaba estar sola. Al principio, intentó distraerse. Salió más, conoció nuevas personas, trató de hacer como si todo estuviera bien. Pero cada lugar al que iba, cada nuevo rostro que conocía, le recordaba lo que había perdido. Ninguna conversación tenía la misma calidez que las que solía compartir con Oliver. Ningún hombre la miraba como él lo hacía. Ninguna risa se sentía tan genuina como aquellas que compartieron en los primeros años de su matrimonio. El silencio de Oliver la estaba devorando. Intentó contactarlo de todas las maneras posibles. Llamadas, mensajes, correos. Incluso buscó a viejos amigos en común, esperando que alguno supiera algo sobre él. Pero la respuesta siempre era la misma. Oliver se había ido, y no quería ser encontrado. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón latía más rápido, con la esperanza de que fuera él. Pero nunca lo era. Las noches eran las peores. En la soledad de su departamento, se sorprendía a sí misma abrazando la almohada, buscando el calor de alguien que ya no estaba. Recordaba los pequeños gestos de Oliver, aquellos que antes había considerado insignificantes. La forma en que le preparaba café por la mañana sin que ella se lo pidiera, como le daba un beso en la frente cada vez que pasaba cerca de ella, la infinita paciencia con la que siempre intentó hacerla feliz. Se preguntó cuántas veces lo había tratado con indiferencia,
¿Cuántas veces lo había ignorado cuando él solo quería hacerla sonreír? Se dio cuenta de que nunca había sido infeliz con él. Solo se había convencido a sí misma de que lo era. Una noche, sin poder soportarlo más, se sentó frente a la computadora y empezó a escribirle un largo mensaje, explicándole todo. Que lo extrañaba, que había cometido un error, que ahora entendía lo que realmente significaba el amor y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, para recuperar lo que habían perdido. Pero antes de enviarlo, se detuvo. Porque en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. Oliver nunca respondió. Nunca supo de los mensajes, las llamadas o los intentos de Sofía por contactarlo. Y aunque los hubiera visto, no le habrían importado. Para él, su vida anterior ya no existía. Se había convertido en alguien nuevo, alguien que ya no necesitaba buscar validación en una persona incapaz de valorar lo que tenía. La ausencia de Sofía no era un vacío, sino una liberación. Cada día lejos de ella lo reafirmaba. Irse había sido la mejor decisión que pudo haber tomado. Sofía, en cambio, quedó atrapada en el pasado. Al principio, se aferró a la esperanza de que algún día Oliver regresaría. Se repetía una y otra vez que el amor que él sentía por ella no podía haberse desvanecido tan rápido. Pero con cada día que pasaba sin noticias suyas, con cada intento fallido de encontrarlo, esa esperanza se iba derrumbando un poco más. Las redes sociales no ofrecían respuestas. No había fotos recientes, ni publicaciones que dieran alguna pista sobre su nueva vida. Era como si él hubiera borrado toda su existencia. Con el tiempo, Sofía dejó de buscarlo. No porque lo hubiera superado, sino porque se dio cuenta de que él había logrado lo que ella nunca pudo: seguir adelante. Las noches solitarias se convirtieron en su castigo silencioso. La imagen de Oliver, feliz en algún otro lugar, tal vez con otra persona, la acosaba constantemente. Y lo peor de todo era que nunca sabría si realmente lo era. Su mayor tormento no era el arrepentimiento, sino la incertidumbre de si Oliver había encontrado la felicidad sin ella. Porque él sí pudo olvidarla. Y ella nunca podría olvidarlo a él.